con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Señor, gracias por tu palabra. Permite que tu palabra pueda ser expuesta, alineada al contexto inmediato y general de la Escritura, para que de esa manera sea Dios hablando y no un hombre. Quita los engañosos deseos del corazón del hombre, oh Dios, y que sea puesta tu palabra. Y que cada creyente pueda recibir este mensaje como proveniente de ti, que pueda producir un impacto profundo en nuestras vidas y que podamos aplicarlo en este 2023 a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y mientras se sienta, si todavía no ha apagado o ha puesto su teléfono celular en vibrador, le aconsejo que por favor lo haga. Porque si el Señor le va a hablar en esta mañana, créame que el último lugar que lo va a hacer es a través de su celular. Es a través de su palabra. Así que lo puede apagar por un momento o ponerlo en vibrador. Como dijimos y explicamos la semana pasada en la introducción, la esencia de este pasaje es cómo debe reaccionar el cristiano frente al sufrimiento. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos frente al sufrimiento? Recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo a hermanos que estaban siendo perseguidos por Roma, por Nerón. Ellos vivían en una época donde identificarse con Cristo, con Jesucristo, básicamente era estar preparados para pagar el precio con su propia vida, muchas veces con su libertad, muchas veces con la vida, porque profesar a Cristo en estos tiempos era prácticamente un crimen. Lo mismo que puede pasar hoy por allá en los lugares donde el Islam y el budismo controlan. Y mencionamos que en esta sección desde el versículo 12 hasta el versículo 19, prácticamente el apóstol Pedro nos presenta 4 reacciones que el creyente debe tener en el sufrimiento. La primera, la semana pasada hablamos que el creyente debe esperar sufrir. Por eso el versículo 12 dice, no os sorprendáis. Lo segundo que notamos o que vamos a estudiar hoy es que el creyente debe regocijarse en el sufrimiento. Tercero, que hablaremos la próxima semana, si Dios nos da vida, el creyente debe evaluar la causa del sufrimiento. Y el cuarto lugar, el creyente se encomienda a Dios en medio del sufrimiento. Rápidamente el primero, para ponerlos en contexto. El creyente debe esperar y no debe sorprenderse. Pablo dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Primera de Juan 3:13 que leímos la semana pasada, eso es un recordatorio. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Pablo le dijo a Timoteo, también son los repasos, no tienen que buscarlo. Según de Timoteo 2, versículo 3, versículo 12. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en este siglo sufrirá persecución. La traducción lenguaje actual lo traduce, bien sabemos que todo el que desea vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Entonces Pedro dice que mientras seas cristiano debes esperar sufrir. Y aclaramos, ¿no? Este no es el tipo de sufrimiento que todos tienen, porque todos sufrimos por una enfermedad, todos sufrimos quizás por un hijo. Está hablando aquí del tipo de sufrimiento, habla del sufrimiento por causa de Jesucristo.
por causa de vivir de acuerdo a lo que Cristo pide en su palabra. Así que una vez más, por lo menos aquí en este púlpito nunca lo hemos enseñado de otra manera, el cristianismo nunca promete ausencia del sufrimiento. Si así fuera, todos serían cristianos. ¿Sabe por qué? Para no sufrir. Si los cristianos no se enfermaran, todos querrían ser cristianos. ¿Por qué? Para no enfermarse. El modo de repaso. Ahora el segundo que nos dice el apóstol Pedro aquí es que debemos gozarnos. Cuando estamos en sufrimiento por causa de Jesucristo, la reacción del cristiano es gozarse y regocijarse. Y yo le hice la pregunta, pastor, entonces ¿qué? ¿Somos masoquistas? ¿Qué es el masoquista? Aquel que se golpea y está contento y sigue golpeándose. ¿Somos masoquistas? Bueno, lo iremos explicando poco a poco. Creo que no. Creo yo. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Los voy a leer juntos. Si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, o sea, eres bendecido. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente para ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Ahora note cómo comienza el apóstol. Si no gozaos. Según los estudiosos dicen que ese verbo está en tiempo presente continuo. ¿Qué significa el tiempo presente continuo? Que es una acción que se hace ¿qué? Continuamente. Ayer estuve gozoso, hoy tengo que estar gozoso. Cuando dice orar sin cesar, también es lo mismo. Ayer oré, hoy tengo que orar. Entonces aquí el apóstol, mire que introduce un contraste y pone un énfasis, y digo yo, en el mandamiento de alegrarse. O sea, no es una opción. No dice, si amaneces de buenas ganas, gózate. Si hoy sientes, gózate. Dice, gozaos, ciertamente gozaos. Primero, no se sorprendan de lo que les va a pasar. En lugar de sorprenderse, gócense constantemente. Mira el pensamiento. En lugar de ver el sufrimiento desde una perspectiva negativa, en lugar de sentarse a quejarse porque está sufriendo por causa de Cristo, los cristianos han de mirar positivamente el sufrimiento porque estamos mirando a Cristo. Y nos regocijamos porque estamos experimentando lo que Cristo experimentó. Por eso dice, gozaos, síganse alegrando, porque nuestro máximo ejemplo aquí en la tierra, Jesucristo, en el cual tenemos que poner nuestros ojos, como dice Hebreos 12:2, nos dice que en Él había gozo cuando fue a la cruz. Lo hizo con gozo, lo hizo con alegría. Entonces la actitud correcta del cristiano no es sentarse y decir, y yo tanto que sirvo a Dios y las cosas no me salen. Hoy yo tanto que sirvo a Dios y la gente se burla de mí. Hoy yo tanto que por decir la verdad estoy en este problema. Si hubiera mentido, estuviera fuera de ese problema. No, el creyente no se queja de eso. El creyente dice, gloria a Dios, porque aunque dije la verdad para honrar a mi Dios, estoy en esta dificultad, Dios me va a sacar. Esa es la actitud del creyente. En medio de la persecución en su trabajo, en medio de la aflicción por causa de Cristo, en medio del rechazo por causa de Cristo, o por cualquier otra cosa que el mundo traiga contra tu vida porque eres un seguidor de Jesucristo, el creyente debe vivir una constante regocijo. Es más, si lo empujamos un poquito más, aún
en algún sufrimiento que no venga por ser cristiano, el creyente, si ahondamos un poco en la palabra, también debería, al menos dice la Escritura, dar gracias. Así que ni en eso tenemos excusa. Está enfermo, bueno, pues a ninguno le gusta estar enfermo. O levante la mano el que le gusta estar enfermo, a ninguno. Pero ¿qué nos toca decir? Bueno, Señor, pues no estoy muy contento, pero al menos gracias, porque te vas a perfeccionar. De una manera tu gracia se perfecciona en mi debilidad, en mi enfermedad. Ahora recordemos las palabras de Cristo en Mateo. Vaya a Mateo 5:10, el Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 10 al 12. Voy a dedicar con un amén cuando lo tenga. Miren lo que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué son bienaventurados? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por causa de Cristo, eres vituperado y perseguido, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pablo dice, el Señor Jesús, dice, tú eres bienaventurado, tú eres bendecido, cuando por causa de Cristo mienten contra ti. Versículo 12. Quejaos, llorad, porque vuestro galardón es pequeño aquí en la tierra. Dice, gozaos, alégrense. ¿Por qué? Porque hay una promesa al final del año de que tu finanza será prosperada. No, porque vuestro galardón que está en los cielos, donde nadie te lo puede quitar, donde nadie te lo puede robar. ¿Cómo es ese galardón según el pasaje? Grande. Y también gócese, alégrese, porque lo que tú estás padeciendo en este momento no fue diferente a lo que padecieron los profetas. Eso dice el pasaje, ¿no? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea que usted no diga, solo a mí me persiguen. Tranquilo, Kimosabi. Deje el orgullo. Usted no fue ni el primero ni va a ser el último. Tranquilo. Yo cuando pensaba en esto, yo recordé los apóstoles. Allá cuando salieron del concilio en Hechos capítulo 5, puede leer toda la historia, yo solo voy a leer el versículo 41. En Hechos capítulo 5, versículo 41, dice que los apóstoles salieron de allí. Mire lo que se lo va a leer en la traducción lenguaje actual, va a salir en el tablero o en la pantalla. Dice, y los apóstoles salieron de allí muy contentos. ¿Qué es muy contento? Cuando decimos muy contento es que es algo más contento de lo normal. O sea, muy contentos. ¿Por qué? Porque Dios le había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Mire algo interesante. Ya ellos aquí están apelando a la soberanía a la soberanía de Dios, a la voluntad, a lo que Dios permite que pase. Ellos están diciendo aquí, salimos contentos porque Dios ha permitido que suframos por obedecer a Jesús. Y estaban felices, estaban alegres. Entonces, ¿es masoquismo? No, no es masoquismo. ¿Estamos locos? Tampoco es que estamos locos, estamos más cuerdos. Pero mis hermanos, lo que dice el Señor Jesús en este pasaje que en Mateo, lo que dijeron los apóstoles allá en Hechos, lo que dice Pedro aquí en Primera de Pedro, es que si te persiguen por su justicia, si se burlan de ti por seguir las pisadas de Jesucristo, lo único que tú estás evidenciando es que verdaderamente perteneces al reino de los cielos. O
sea, que no significa que yo tengo que salir por la calle, soy cristiano, con un letrero que diga, soy cristiano, en las redes sociales soy cristiano. No, simplemente por mi estilo de vida, por mi forma de pensar, por mi forma de hablar, voy a evidenciar que soy cristiano. Y por la forma en que pienso, el mundo se va a burlar, se va a reír de mí, me van a llamar lo que sea. Y es producto o es una consecuencia de lo que Cristo está haciendo en mí. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 14, yo lo voy a parafrasear. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, seréis vituperados. Es más, lo leo en el versículo 14 para que. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, bienaventurados sois, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Yo lo puse en otras palabras. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ti y reposa en mí. La consecuencia inmediata es que serás vituperado, serás maltratado, serás humillado. ¿No suena muy motivante estos tipos de enseñanzas? Porque uno quiere ser cabeza y no cola. Porque uno quiere andar de bendición en bendición. Y todo el rollo que a veces nos enseñan. Porque fuiste creado para hacer cosas grandes. Porque tú eres un campeón y todo ese rollo de Narnia que nos presentan para entretenernos. Pero aquí encontramos a Pedro que dice todo lo contrario. Si vives para Cristo, no te va a ser difícil. Así que no nos gozamos en sí porque somos maltratados o porque se burlan. Se están burlando de mí. No. Nos gozamos porque estamos evidenciando que pertenecemos a Él. Esa es nuestra evidencia. Una vez más, Mateo 5:11. Bienaventurados sois. Y la palabra bienaventurado, hermano, es dichoso. Algunos lo traducen 3 veces feliz, otros lo traducen como bendecido. Bendecidos sois cuando por causa de Cristo te persiguen, hablan mal de ti, dicen mentira contra ti. Alégrate, gózate, eres bendecido. Y nos gozamos porque ese maltrato está poniendo en evidencia que el mundo está viendo que mi forma de vivir es diferente a ellos. Me gozo porque estoy poniendo en evidencia que el mundo está viendo en mí, no a Dixon, sino a Cristo. Porque el mundo odia a Cristo. Y como odia a Cristo, odia a todo aquel que representa a Cristo. Hermanos, qué tremenda motivación. Hay una motivación presente y hay una motivación futura por la cual nos debemos regocijar. Presente porque estamos evidenciando que estamos dando testimonio de Cristo en nuestra vida, que realmente somos salvos, hermano, y futura, porque hay un galardón que nos espera. El versículo 12 lo leímos allá en Mateo. Gozaos porque vuestro galardón en los cielos es grande. Y primera de Pedro también nos dice que cuando Él regrese, ese gozo será completado. Entonces nos identificamos como verdaderos cristianos y tenemos un gran galardón en los cielos. Hermano, ¿qué más motivo para gozarnos? Volviendo a primera de Pedro, el versículo 13, dice la frase, si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo entendemos esta frase? Gozaos porque somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Bueno, lo primero que tenemos que decir ahí, qué privilegio. Ser partícipe de los padecimientos de Cristo. ¿No le parece a usted? Jesucristo sufrió a mano de los hombres, todos sabemos eso. Jesucristo nunca hizo nada malo, nunca dijo una palabra mala,
Él sufrió simplemente porque hizo lo correcto. Jesucristo sufrió porque predicó el mensaje correcto. Él enseñó y vivió la verdad o el mensaje correcto. Ahora, tú y yo no vamos a compartir los sufrimientos redentores de Cristo. Que nadie esté pensando que yo estoy diciendo que ahora tiene que ir a crucificarse para que entonces... No, yo estoy hablando de que se crucifique, ni que se dé latigazos. Porque ni tú ni yo compartimos los sufrimientos redentores y expiatorios de Jesucristo. No. Eso lo hace la gente que no tiene conocimiento de la Escritura y lo hacen una vez al año, por allá prontico lo hacen. Pero no tiene sentido bíblicamente. Lo que Pedro nos dice aquí es que como estamos en Cristo, vamos a soportar el mismo tipo de sufrimiento que Él soportó. Cristo sufrió por hacer lo correcto. Cristo sufrió por decir lo correcto. Es decir, que cuando usted está en medio de circunstancias difíciles y la gente esté planeando, por ejemplo, cómo hacer alguna cosa para sacar al jefe que tienen y que traigan otro jefe, el creyente tiene dos opciones: participa de esa conversación o simplemente dice: a mí sáquenme de ese rollo, yo no estoy de acuerdo y me retiro. ¿Qué cree que va a pasar cuando hagas eso? Vas a sufrir. Porque yo uso una palabra colombiana, pero de pronto suena muy baja. Pero vamos a hablar mexicana, que no suena tan baja, aunque creo que también es lo mismo. Pero de que le estás haciendo la barba al jefe, no te bajan. Quizás es el insulto más decente que te hagan. Si tú predicas el mensaje correcto, vas a sufrir. Porque tristemente hoy aún dentro de las iglesias cristianas necesitamos un mensaje de narde, o sea, un mensaje de entretenimiento, no el mensaje correcto. Yo no me levanto un domingo a la iglesia para ir a la iglesia, después de trabajar toda la semana, tener que madrugar, y más cuando está lloviendo, para llegar a una iglesia donde me tengan que hablar, decirme que me prepare porque voy a sufrir y que aparte tengo que gozarme porque estoy sufriendo. No, yo voy allá para que me levanten el ánimo para ir el lunes a trabajar. Bueno, si usted vino aquí para que le levante el ánimo para que vaya a trabajar, se equivocó, porque aquí no te damos charla de superación personal. Pero cuando tú predicas el mensaje correcto, vas a sufrir. Si eres nacido de nuevo, no esperes que te traten diferente a como trataron a Cristo. No lo esperes. Pero tampoco se desanime, porque no es para desanimarnos. Porque cuando decides vivir y decir la verdad, aunque seamos perseguidos, es un privilegio glorioso. Es de experimentar lo mismo que Jesucristo experimentó, nuestro Salvador. Yo, por ejemplo, pienso en Pablo. Yo creo que Pablo había entendido esta verdad. Vaya a Gálatas capítulo 6. Para que miremos cómo el apóstol Pablo da testimonio de esta maravillosa verdad. Gálatas (6:17), ¿lo tiene? Dice: de aquí en adelante, que nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que las cicatrices que él tiene en su cuerpo por las pedradas que le han dado, por los latigazos que ha recibido, cuando fue puesto en el cepo y todo lo demás, todas esas cicatrices en su cuerpo son las marcas
de Jesucristo. Son las marcas, es decir, son las marcas de haber predicado a Jesucristo. Son las marcas de haber predicado el evangelio a los perdidos. Porque todo eso lo recibí mientras yo predicaba la verdad. Hermano, lo dije hace un rato, el mundo odia a Cristo. Y el mundo odia a toda persona que se identifique con Jesucristo. Aunque ellos no lo digan abiertamente, ellos lo odian. ¿Y por qué era Jesucristo odiado? Simplemente por su mensaje. Era odiado por su estilo de vida. Porque el mensaje de Jesús y su estilo de vida sacan a la luz las tinieblas de los hombres. Volviendo al ejemplo del trabajo. Si tu estilo de vida es decir la verdad y actuar en consecuencia a ello en tu trabajo, cuando tus compañeros estén mintiendo, créame que te van a odiar. Si tus compañeros se roban los materiales del trabajo y quieren, mira, ya no me cabe más en el carro, ¿por qué no te echas unas cuantas tú en tu carro y luego me la das allá? Y tú le dices, no, un momento, es que eso no nos lo han regalado, eso es del jefe. Oh, hermano, te van a odiar, te van a maltratar. Le estás predicando de Cristo, indirectamente sí, les estás diciendo, yo no miento, yo no robo. Te van a odiar, te van a maltratar. Hermano, vivir a Jesucristo en nuestro estilo de vida saca a la luz las tinieblas y te van a odiar. Ahora, como Cristo no está en forma física en el mundo, como estuvo hace más de 2000 años, como no pueden llegarse a Él, como no lo pueden maltratar a Él, ¿a quién cree que van a maltratar? A usted, y a mí, a todo el que lo proclame. Si nos pudieran golpear, pues nos golpearían. A Pablo en su tiempo lo golpearon. Entonces Pablo dice que él lleva en su cuerpo las marcas que le habrían dado a Cristo si Cristo hubiera sido el que estuviera predicando. Y si tú vives una vida contenta y feliz y nadie te maltrata, nadie te tira la puerta en la cara, nadie te dice nada, es porque posiblemente no estás predicando el evangelio. Porque si tú estás predicando el evangelio de Jesucristo, yo por eso lo digo, yo por lo digo, nuestros compañeros amigos o compañeros del mundo, si ellos se sienten demasiado cómodos con nosotros, es porque tú y yo hay algo que no estamos haciendo bien. Porque si a mis compañeros del mundo yo les predico de Cristo, ya sea con palabras o con hechos, ellos no se sienten cómodos conmigo. Porque si estamos en alguna actividad con ellos, alguna actividad, vamos y nos invitaron, y ellos empiezan a dar chistes groseros o hacer cosas extrañas y tú simplemente te quedas serio o te levantas y te vas, tú allí estás exponiendo su tiniebla, se van a molestar contigo. Pero si tú estás a la risa con ellos, te van a amar. Pero al mismo punto van a decir, ¿y este tipo de cristiano qué es? Eres un hipócrita, porque el domingo vienes ahí a cantar, a la muerte venció, glorioso día, su sangre me rescató. Pero la semana estabas allá en tu desorden. Eso es hipocresía. Y eso no es sufrir por causa de Cristo, eso es sufrir por hipócrita. Eso es sufrir por doble vida. Pero eso lo hablaremos la próxima semana. Y dije, ¿para qué les dije? Ya no van a venir más de uno. Pero bueno, el Señor sabrá. Miren lo que dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Mejor lo cambiamos. Pues, 1:29. No, de pronto con 2, 3 que vengan y que el Señor les olvide, eso es más que suficiente. Miren lo que dice Filipenses 1:29. ¿Lo tiene? Porque a vosotros
os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué se nos concedió? No solo que creáis, es decir, que el creer no es producto de mí, sino que se me concedió creer, pero al mismo tiempo, ¿qué más? Sino también que padezcáis por Él. Oh, vas a creer, pero vas a padecer por Él. Cualquiera que sea un cristiano fiel va a vivir en un mundo hostil, va a sufrir de una u otra manera. Colosenses 1:24, miren lo que dice. Ahora me gozo, el apóstol Pablo. Búsquelo, va a dar la oportunidad para que lo busque. Colosenses 1:4. 1:24, perdón. Créale al tablero porque yo a veces digo 1:4 y es 1:24. El otro día me estaban diciendo que yo me la pasé diciendo todo el sermón 16, algo así, era 16, y yo cada vez que decía era 6, 6, 6, así que créale al tablero porque esos hermanos son eficaces en esa área. 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por causa de vosotros. O sea, es decir, Pablo decía que todo lo que él estaba padeciendo era por causa de que ellos pudieran conocer a Jesucristo. Yo me gozo, no me da tristeza, no me duele, no me pesa. Pero dice, pero todavía sigo adelante por lo que falta. Oh, pastor, pero es que por ahí dicen que lo mejor está por venir, pastor. ¿Cómo así? No sé, yo no sé a usted quién le va a creer, yo le creo a la Biblia. Todavía lo que falta por causa de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, cuando sufrimos, compartimos con Cristo. No su sufrimiento expiatorio, sino el mismo sufrimiento que Él sufrió por causa de vivir una vida recta aquí en la tierra. Por eso los fariseos lo odiaban, los saduceos. Y literalmente, mi hermano, los maltratos que tú y yo recibimos hoy por causa de predicar el evangelio son los maltratos que él recibiría si él estuviera hoy predicando. Así que el mundo te va a tratar como tratarían a Cristo. No te sorprendas. ¿Tú recuerdas la negación de Pedro? ¿Qué eran las palabras que le decía esta mujer a Pedro? Es que tú te pareces a él. Es que tú hablas como él. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Tuvo que cambiar hasta su forma de hablar. Hermano, cuando tú hablas como habla Cristo, y cuando hablo de hablar Cristo no es el tono, sino en lo que él expresaba, te van a identificar. Yo recuerdo esto cuando estaba en el ejército en mi país. Yo honestamente pues no andaba, evangelizando no andaba allá con los muchachos. Pero sí un día se acercó uno y me dijo, mire, yo tengo una pregunta. A ver. Y me dijo lo siguiente, lo que pasa es que usted cada vez que hace referencia a Dios, suena diferente. ¿Por qué? Todos mencionaban a Dios, pero dice, a veces la forma en que usted lo dice o como usted se refiere a Él es diferente. Bueno, ahí me dio la oportunidad, porque bueno, lo que pasa es que Él vive en mí. Yo conozco a Jesucristo. Ahí me dio la oportunidad de presentar el evangelio, hermano. Aún en esa forma, en nuestra forma de hablar, la gente tiene que identificar, esta persona es diferente. Así que gózate, alégrate. ¿No es masoquismo? Tampoco le estoy diciendo que llegue aquí riéndose. Hermano, quiero un testimonio, jaja, porque ayer me dijeron tonto porque se le cayeron a mi jefe $1,000 y yo en lugar de ponerle el pie fui y se los entregué. Y me estaban diciendo tonto. No, yo no estoy diciendo eso. Eso quizás humanamente produce tristeza, que nos digan tonto, que se burlen de nosotros, que se ríen, que nuestra familia nos rechace. Pero no es de eso lo que nos gozamos de que al hacer eso nos estamos identificando con Cristo.
con el Dios encarnado que vive en nosotros. Nos estamos identificando con el Cristo que la muerte no lo pudo detener, lo cantamos hace un rato. Nos estamos identificando con el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso fue lo que los apóstoles dijeron ahí en Efesios, en Hechos 5:41. Mira una vez más versículo 13 allá en Primera de Pedro. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué es la revelación de su gloria? Mire, cuando usted va a Lucas capítulo 17, versículo 30, Lucas lo llama el día en que el Hijo del Hombre es revelado. Entonces, hermano, está apuntando a cuando Jesucristo venga en gloria por segunda vez, que será un motivo de regocijo y de gran alegría para el creyente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo venga por segunda vez, significa que todo ha terminado aquí. Ya no va a haber más dolor físico, ya no te vas a enfermar más, no te va a doler más la cabeza, nadie más te va a maltratar, ya no vas a sufrir por predicar a Jesucristo. Ahí nos podemos regocijar con exaltación total. Así que ese sufrimiento por causa de Cristo nos gozamos también porque es temporal. Pastor, pero yo tengo 10 años de ser cristiano, yo 10 años. De todas maneras, cuando usted compara 10 años con la eternidad, es temporal. Es temporal. Cuando Él aparezca en gloria, hermano, nos regocijaremos verdaderamente. Y sé que el punto del apóstol Pedro aquí es bien claro. Para mí el versículo 14. Hay versículo 14. ¿Lo tiene? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Yo quiero decir, sois bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, el concepto nombre de Cristo que el apóstol Pedro menciona aquí es la proclamación de todo lo que Cristo enseñó. O sea, cuando sos vituperados por causa de predicar o vivir o enseñar o corregir como Cristo vivió, eres bienaventurado. Y mire lo que dice, creo que ya lo mencionamos, pero dice, sos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. ¿Sabe? Esa parte, dicen los estudiosos o el comentarista que he estado leyendo, apunta a Isaías 11:2, donde nos habla los espíritus que iban a reposar en Jesucristo. Entonces, por lo tanto, lo que el apóstol Pedro nos dice aquí es que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios que estaba en Cristo, ahora reposa de forma permanente en vosotros los creyentes. ¿Cómo no hemos de gozarnos? Creo que eso es lo que dice Romanos 8:9, que si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Así que yo no identifico el Espíritu de Dios morando en una persona por cuánto salta, por cuántas carambolas da en el piso, si cae hacia atrás o si cae hacia adelante.
sino que lo identificamos por lo que dice aquí, por cómo está viviendo su vida cristiana y cómo está reaccionando el mundo a lo que él está viviendo. O como dijo alguien por ahí, que alguien lo publicó en estos días, no es por si habla lenguas, sino si controla su lengua. ¿Sois bendecidos? ¿Qué más bendición quiere usted? No andamos detrás de las bendiciones materiales, porque aunque las cosas materiales las necesitamos, sabemos que aquí van a quedar. Sabemos que un día serán destruidas. Ahora, miren la última parte del versículo 14. Ciertamente, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quién cree usted que son ellos? El mundo, el malo, como dice el hermano. De parte de ellos, él, ¿quién es él? Cristo es blasfemado. Oh, pero, siempre hay un pero. ¿Pero qué? Por vosotros es glorificado. ¿Sí ve el contraste, mis hermanos, en esta última frase? Mientras unos se burlan de Jesús, mientras unos persiguen a Jesús y persiguen a todos los que predican de Jesús, los perseguidos, o sea, nosotros, cuando nos gozamos en lo que estamos pasando, cuando vivimos como Cristo vivió, Cristo es glorificado. Es decir, que si en este momento a ti te están persiguiendo por ser cristiano, en este momento te están persiguiendo en tu trabajo por decir la verdad, aunque estás sufriendo por ello, Cristo está siendo glorificado. Cristo está siendo exaltado. Y está siendo glorificado y exaltado porque tu sufrimiento es consecuencia a obedecer lo que Él pide de ti. Y Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Le está diciendo Dios, yo te amo tanto que no importa que estés sufriendo, yo quiero obedecer para que tú seas glorificado. ¿Qué más mayor motivación quiere el creyente? ¿Que es doloroso? Claro que sí. ¿Que nos puede gustar humanamente? Pues no nos va a gustar humanamente. Pero lo más importante, el centro de todo, que es Cristo, Él está siendo honrado. Y eso es lo que nos debe importar. No nosotros. Porque el centro no somos ni tú ni yo. El centro es Cristo. Que digan de nosotros lo que quieran, pero que Cristo sea honrado, que Cristo sea glorificado. Entonces, mis hermanos, hasta ahora hemos visto las dos reacciones del cristiano frente al sufrimiento. ¿Cómo debemos reaccionar frente al sufrimiento? En primer lugar, el cristiano espera el sufrimiento. En segundo lugar, el cristiano se goza en medio del sufrimiento. Bueno, ese sufrimiento a consecuencia de servir a Jesucristo. Si Dios nos da vida, la próxima semana hablaremos de las últimas dos. El cristiano evalúa la causa del sufrimiento y el cristiano se encomienda a Cristo o a Dios en medio del sufrimiento. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos allí por un momento. Y lo motiva a que examine su vida, cómo está viviendo usted el mensaje del Evangelio. Y si en este momento está quizás pasando por alguna situación difícil,
familiar, laboral, del vecindario o en las redes sociales por causa de tu fe en Cristo, porque estás viviendo el Evangelio de Jesucristo, dale las gracias a Él, que su palabra dice que está siendo bienaventurado, eres bendecido. Y no te desanimes, porque aún en medio de esa situación, nuestro Dios, nuestro Salvador, que es lo que importa, está siendo exaltado y glorificado. Y los que se burlan en su momento, Dios hará la obra. Por eso el último punto dice: encomiéndate a Dios, Él se encargará. Y te hablo a ti que quizás en tu interior tienes miedo y dices: esa es la razón por la cual yo no me comprometo con Dios. Esa es la razón por la cual yo no digo que soy cristiano en mi trabajo, porque tengo el miedo a lo que van a decir de mí. Oh, yo te digo, la Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Escritura nos enseña claramente que el que no lo confiesa delante de los hombres, Jesucristo también lo negará delante del Padre. Amigo, no permitas que esa mentira de tratar de proteger tu vida te aleje de vivir para Él, porque posiblemente esa postura lo que está evidenciando es que el glorioso Espíritu de Dios no mora en ti. Y mi oración es que realmente la luz del Evangelio pueda resplandecer en ti, para que de hoy en adelante pueda dar testimonio a las naciones de que verdaderamente eres un hijo de Dios. Este mundo hostil necesita hombres y mujeres que vivan el Evangelio. Hombres y mujeres que evidencien a Cristo en sus tomas de decisiones. El mundo nos necesita que prediquemos el Evangelio. Y debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo oro para que tu Espíritu Santo redarguya su corazón, su mente, le muestre su pecado y al mismo tiempo pueda ver con claridad que necesita un Salvador, y eres tú, Jesús. Oro para que ellos puedan alcanzar salvación en esta mañana. Oro por tu iglesia para que cada día podamos ser afirmados en tu palabra y podamos dar testimonio a las naciones del Dios verdadero que servimos. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén.